noches, bienvenidos a este Bolivia Decide el Debate. Esta noche con dos temáticas que son importantes, son asignaturas que están pendientes en la agenda de los políticos y que en los últimos meses han estado bastante minimizadas: cultura y deporte. Bienvenidos. Comenzamos justamente hablando de este que es uno de los temas que tiene que ver con nuestro acontecer diario, con nuestra transmisión de ideas y de comunicación. Se está acercando la fecha, estamos tan solo a 13 días de las elecciones generales del próximo 18 de octubre. Tenemos que hablar de estas que son asignaturas importantísimas. Esta noche hablamos de cultura. La cultura se concibe como el reflejo de un pasado rico en tradiciones, en culturas, en fin, en ritos, y depende mucho también en nuestro medio del sincretismo cultural que hemos tenido entre lo indígena y también lo hispánico. ¿Cómo ha estado estos últimos meses el tema de la cultura? Sin un Ministerio de Culturas, ¿cómo ha estado antes en la anterior gestión? ¿Cómo se ha concebido esa revolución cultural? Esta noche vamos a comenzar haciendo un análisis de lo que significa justamente esta temática. Está con nosotros Ali Abo El Nur Simón. Él es candidato por Creemos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miriam, buenas noches a los panelistas, buenas noches a todo el país. Aquí presentes, como siempre, en lo más importante de haber recuperado la democracia, un debate, un diálogo, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere saber, para así poder emitir su opinión y emitir su voto de forma consciente, de forma educada y de forma en la que puedan saber las propuestas de cada uno de los partidos que queremos y que necesitamos y exigimos su voto. ¿Por qué no dárselo a uno y por qué dárselo al otro? Son estos los foros y son estos los espacios en los que se definen esos temas. Perfecto, gracias. También vamos a saludar a Ignacio Vera, él es candidato por Comunidad Ciudadana. Bienvenido. Pues gracias, Miriam, un saludo a toda tu teleaudiencia y estoy listo para compartir propuestas. Hoy, con el permiso de la audiencia, también de la producción, no les voy a decir señor, son jóvenes que están hoy día hablando justamente de cultura. Vamos a comenzar haciendo este análisis, por favor. Comienza, Ali. Por supuesto que sí. La cultura ha sido definitivamente en los últimos tiempos un tema de debate. ¿Por qué digo en el corto plazo? Porque hemos tenido la absolución o la absorción del Ministerio de Cultura a un Ministerio de Educación en el que simplemente se le ha dado un rango de viceministerio. Ese rango de viceministerio, para mí y para muchas personas que ejercen en su diario cotidiano vivir la cultura, algo que nos refleja a los bolivianos, algo que está en nuestras raíces y que siempre ha salido a flote y ha sido nuestro orgullo, ha sido menospreciado con tintes y obviamente con razones económicas para paliar los gastos que han venido surgidos por el tema del COVID. Nosotros planteamos lo siguiente: si bien vamos a hacer una reducción de ministerios a máximo 15 ministerios en nuestra gestión, el Ministerio de Cultura se va a mantener, por respeto a nuestras tradiciones, por respeto a nuestros practicantes, por respeto a las personas que aman y viven de nuestra cultura, y también por respeto a nuestros antepasados. Es por lo que nosotros proponemos en el tema cultural el fomento, y no solamente económico de la cultura, sino el fomento técnico de la cultura. Nosotros debemos tecnificar la cultura, debemos hacer que las explotaciones culturales de cada grupo, de cada sector, de cada lugar que tenemos en Bolivia sean diferentes, para que ellos maximicen no solamente sus actuaciones culturales, que son increíbles alrededor del país, sino también maximicen el retorno económico para esas familias que viven de la cultura. Por lo que se propone en el Ministerio de Cultura, en el próximo Ministerio de Cultura, crear un ámbito o una dirección tecnológica que se dedique a fomentar
a tecnologizar la cultura. Eso es definitivamente para nosotros nuestra principal propuesta. Muchísimas gracias, Ignacio. Por favor, también su análisis. A ver, el análisis es el siguiente. Hemos vivido 14 años en los cuales la cultura precisamente no era lo más importante, ¿no? Y algo que me gustaría acotar es el asunto de la descolonización, este discurso retórico político que nos han venido metiendo desde hace 14 años. Había un viceministerio de descolonización y por lo que yo sé sacaba algunos libros y algunos folletos, pero una vez que fui, un par de veces que fui a ese viceministerio, noté algo muy importante. Esas personas no tenían la más remota idea de lo que era nuestro pasado prehispánico, para empezar. Entonces hemos vivido con una visión sesgada de lo que es la cultura, de lo que es la educación, arraigándonos en lo nuestro, que está muy bien, en el pasado prehispánico, tú bien decías, en nuestros saberes ancestrales, la cosmogonía, etcétera, etcétera, pero hemos ido desdeñando o relegando la cultura de Occidente. El Ministerio de Cultura se tiene que volver a instaurar. Yo soy escritor, Miriam. Mi primera vocación antes que político, antes que docente universitario es ser escritor. Entonces yo puedo hablar con conocimiento de causa por el rubro, por el oficio, decirte que los creadores, los artistas, escritores, estamos en verdad olvidados. En ese sentido, Comunidad Ciudadana plantea 4 propuestas muy puntuales que me gustaría enumerártelas, posiblemente vamos a profundizar. Y primero es una creación de un Consejo Nacional de la Cultura para la articulación de políticas públicas en el nivel estatal, en el nivel departamental y en el nivel municipal. La segunda propuesta es un Plan Nacional de Reactivación Cultural para que involucremos a los 3 niveles del Estado y podamos mejorar sustancialmente la asignación de presupuesto. La tercera propuesta es una ley de cultura. Tiempo, por favor, Ignacio. Cada participante va a tener 2 minutos exactamente para que no haya después discrepancia de que se le está favoreciendo a uno o a otro. Por favor, Ali, usted ha hablado de un fomento técnico de la cultura. Por favor, ¿nos puede explicar de qué se trata? Sí, por supuesto que sí. Nosotros hemos connotado, y debido a las diferentes reuniones que hemos establecido con los principales actores de la cultura, no solamente en Oriente, sino también en Occidente, y por sobre todo, obviamente, involucrado a las danzas, involucrado a lo más arraigado dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra historia como bolivianos, hemos visto que su principal factor y su principal problema es el no haber podido tecnologizarse y avanzar conforme el tiempo, manteniendo siempre, y en eso quiero estar claro, manteniendo siempre la esencia cultural del país, la esencia histórica del país, lo que nos ha hecho grandes y lo que nos ha hecho ser un atractivo turístico principal a nivel mundial. Eso se tiene que mantener, pero el tecnologizarlo significa poder tener al alcance de la mano, al alcance de las personas, especialmente extranjeras, que puedan venir a nuestro país, no solamente a invertir en turismo, sino también a invertir en cultura, a aprender nuestra cultura, a interiorizarse en nuestra cultura. Debemos fomentar la tecnologización a nivel micro y macro. A nivel micro, ingresando cultura por cultura, baile por baile, danza por danza, haciendo unos, por ejemplo, spots increíbles que puedan ser reflejados en diversos festivales y diversos concursos de turismo a nivel internacional, en los que la gente esté mucho más arraigada y mucho más cerca de nuestra cultura, sin incluso haber estado aquí. ¿Eso qué va a despertar? Va a despertar que esas personas necesiten compartir con nosotros nuestra cultura, necesiten saber más de nuestra cultura. Y en nivel macro, poder generar un ingreso económico a la sociedad, pero también a todas estas personas que se dedican a vivir de la cultura, que se dedican a recordarnos a nuestros antepasados, haciendo lo más hermoso. Muchísimas gracias. Fomentando la cultura. Gracias. Ignacio, usted ha hablado de descolonización. Hay que recordar justamente que el viceministerio anteriormente, en la anterior gestión y antes de que este año se lo vuelva viceministerio, tenía estos 3 viceministerios: descolonización, interculturalidad, y también tenía el viceministerio de turismo. La anterior gestión se ha caracterizado por llamar su revolución cultural
¿Ustedes van a rescatar algo de aquella revolución cultural o la van a eliminar totalmente? Es que nunca ha quedado claro qué es revolución cultural, no sé a dónde apunta esa política. Bueno, tiene varios aspectos. Tiene varios objetivos que nunca se han cumplido y nunca han quedado claros. Lo que Comunidad Ciudadana apunta es primero a la educación, una educación eficiente y una cultura que, vuelvo sobre el punto, no sea desdeñosa de lo nuestro, es decir, de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, de nuestros bailes, de nuestra gastronomía, pero que también tenga unos ojos abiertos y receptivos a la cultura occidental, a la globalización, al ritmo al que está moviéndose el mundo. Es decir, esto tiene que ir integrado con la educación. El Consejo Nacional de la Cultura que propone Comunidad Ciudadana está además enfocado a la preservación del patrimonio arquitectónico y arqueológico. Tenemos que revisar qué está pasando con las casas de los siglos XVII, XVIII, XIX. Tenemos que ver qué está sucediendo con los complejos arquitectónicos y arqueológicos de Tiwanaku, por ejemplo, por poner un ejemplo que también vamos a mirar al oriente. Las misiones de Mojos y Quequitos es algo muy importante porque el movimiento al socialismo ha tenido una cultura, es decir, una visión andinocéntrica. Y Bolivia no solamente consta del altiplano, sino de las tierras bajas, ¿no? También. Entonces, y algo que quisiera acotar es la ley del mecenazgo. La ley del mecenazgo que propone Comunidad Ciudadana va a ir en armonía con el auspicio, digamos, con el apadrinamiento de las embajadas y de las instituciones o las fundaciones que quieran promover a un artista o a un movimiento artístico, vale decir, a un escultor o un pintor o un escritor. Eso es algo muy importante porque los artistas en este momento estamos, digo, me siento parte, estamos solos, no podemos encontrar un editorial, no podemos encontrar una fundación que pueda promover nuestra creación. Muchas gracias, Ignacio. Ali ha dicho algo importante, ha hablado de la ley del mecenazgo y en medio de esto yo tengo que recordar algo. Constantemente llegaba al Ministerio de Culturas determinadas cantidades de dinero de distintas organizaciones para apoyar justamente esto, que es el arte y la cultura en nuestro país, también el turismo. En enero ya muchos empresarios, microempresarios también que se dedican al arte, a la cultura, van a tener que comenzar a pagar las deudas que se han hecho durante todo este tiempo y que la pandemia evidentemente ha ocasionado que paralicen sus actividades. ¿Qué van a proponer ustedes para que estas personas puedan reactivarse? Porque hasta el momento es el sector olvidado y dejado a un lado en medio de esta situación. Así es, Miriam. Es más, hace más o menos 10 días estuvimos con la Asociación de Músicos de La Paz. Con ellos compartimos varias experiencias. Entre ellas nos hicieron notar su preocupación por lo que hablamos ahora, por la dejadez de todos los gobiernos, de todos los gobernantes hacia este sector. Han sido siempre vulnerados, han sido siempre maltratados y sobre todo han sido abusados. Porque en vez de fomentarlos, en vez de facilitarles la vida, se les ponía 50 trabas y se les ponía burocracia encima para que de las pocas entradas o de las pocos revenidos económicos que hayan podido tener, se les sacaba un impuesto iluso, irrisorio, un impuesto que realmente era inhumano para este sector. Por lo tanto, nosotros hemos propuesto, tenemos una caída del PIB que va a llegar seguramente a un 7%. Lastimosamente lo digo también, no quisiéramos que sea así, pero tenemos que ser realistas. La caída del PIB va a llegar a un 7%. Y nosotros debemos, como lo dijo en su oportunidad el líder de mi agrupación, de mi alianza, Luis Fernando Camacho, no necesitamos prestarnos más plata para inyectarla en la economía nacional. Necesitamos crear la fortuna aquí. Necesitamos crear la entrada y necesitamos reactivar la economía desde el seno de la economía boliviana, de la familia boliviana. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente tenemos planes económicos bastante claros, pero lo más importante es fomentar al sector privado, no atorar al sector privado, no atorar a los artistas, no atorar a la cultura, no atorar al deporte. Tenemos que liberar a nuestra población para que ellos tengan la imperiosa necesidad que nosotros tenemos siempre. Somos una cultura muy trabajadora, la boliviana, pero nos tenemos que dar también la mano y nos tenemos que apoyar
para que esos trabajadores tengan una mejor oportunidad de vida. Gracias, Ali Ignacio. ¿Usted está de acuerdo con que el sector privado pueda fomentar la cultura y el arte en nuestro país? ¿Cree que lo van a hacer? Totalmente estoy de acuerdo con que cualquier persona pueda o institución pueda apoyar este sector, ¿no? Justamente en esa dirección va la ley del mecenazgo. Ahora bien, tú no puedes obligar a alguien a apoyar o a auspiciar a algún artista, ¿no? Pero hay algo que hay que apuntar. ¿Qué es lo que hacía el Ministerio de Culturas en los 14 años del movimiento al socialismo? Así ponía tarimas en el Paseo del Prado, sacaba algunos folletos con una marcada decantación política y creo que no hacía muchas cosas más. Es decir, lo que necesitamos es que ese presupuesto, aunque sea pequeño, pequeñito, que como decía aquí mi compañero, va a ser ciertamente luego de haber atravesado la pandemia y con la crisis de la salud, sea bien invertido. Eso es lo que estamos buscando. Abrir bibliotecas, promover la lectura, es algo que nos falta, promover la apertura a la literatura universal y abrir programas de lectura no solamente en el marco de lo que es la labor del Ministerio de Cultura, sino trabajar en coordinación estrecha con el Ministerio de Educación y de Deportes para lograr programas efectivos de lectura y de concienciación de la importancia de la cultura universal. Eso es muy importante, porque la economía naranja no tiene que ver solamente con el turismo o con la gastronomía, tiene que ver con un maridaje, con que se casen los elementos de la cultura universal tan desdeñada por el movimiento al socialismo, por los indianistas y por los izquierdistas, y la cultura nuestra, ¿no? Lo que somos nosotros desde el pasado prehispánico. Muchas gracias, Ignacio. Les pido por favor a ambos, a nuestros invitados esta noche, unos minutos. Vamos con nuestros anunciadores y enseguida continuamos. Vas al cine junto a tu novia, pero no cuentas con mucho efectivo. Y en la fila de adelante se sienta un hombre que aparenta tener mucho dinero. Al terminar la película, este se levanta y deja su billetera en el asiento. Tú te percatas de la situación, pero tu novia no. El dilema es: A. Devuelves la billetera sin pensarlo. B. Te guardas la billetera e invitas a tu novia a un buen lugar. Y C. Sacas el dinero y dejas la billetera por los documentos. Descubre qué personaje famoso se enfrentará a El Dilema, un formato que viene dando que hablar en todo el mundo y en el que tú, desde tu casa, decidirás si le crees o no. ¿Y tú, qué harías? Dilema, Genios desde casa, muy pronto por Bolivisión. El Banco Central de Bolivia te recomienda: abre tu cuenta o solicita un crédito sin salir de casa. Contáctate vía internet o por teléfono con la entidad financiera de tu preferencia para recibir asesoramiento y abrir tu cuenta bancaria o caja de ahorro. Cumplidos los requisitos, recibirás una tarjeta de débito. Al momento de abrir tu cuenta, habilita también Banca por Internet y Banca Móvil para realizar las siguientes operaciones: consulta de saldos y movimientos, transferencias entre cuentas propias, transferencias a cuentas de otras entidades financieras, transferencias a billetera móvil y giros nacionales, pago de servicios, luz, agua, cable, colegios y universidades, pago de créditos. Además, desde tu casa, solicita créditos por internet y paga tus cuotas. Consulta la disponibilidad de estos servicios. Banco Central de Bolivia. Conéctate a la tecnología. El abrazo del reencuentro. Asepsia trae su nueva línea Carbón Detox. La contaminación y la grasa están a nuestro alrededor. El carbón es uno de los elementos naturales que más absorbe la suciedad y la grasitud. Nuevos Asepsia con carbón activado que absorbe la grasa y las impurezas de la piel. Gel exfoliante, toallitas,
jabones purificantes y la exclusiva mascarilla Peel Off. Libera tu cara de la grasa y la contaminación. Nueva línea Asepsia Carbón Detox. Rápido, Asepsia. En este Bolivia Decide 2020, esta noche en el debate estamos hablando, señores, de deporte y cultura, 2 asignaturas pendientes en la agenda de los candidatos. Voy a conversar nuevamente con Ali, con Ignacio, y señalar lo siguiente, porque hasta el año pasado, concretamente, el Ministerio de Culturas ha sido importante para el desarrollo ideológico y económico del Estado plurinacional de Bolivia. Ali, ¿ustedes van a mantener aquella idea? Por supuesto que sí, Miriam. El Ministerio de Cultura tiene que retomar sus funciones, lógicamente, tal vez de forma y de manera paulatina, ya que tenemos una crisis, como lo dije anteriormente, venidera muy fuerte, proveniente de, obviamente, no solamente el COVID-19 que ha afectado a la humanidad entera, a todo el universo, a todo el mundo, sino también por la crisis que hemos vivido en octubre, noviembre y parte de diciembre del año pasado, con los conflictos sociales y sociopolíticos derivados de un fraude inminente en las elecciones del año pasado. Por lo tanto, la cultura con nosotros va a tener un sitial privilegiado, como siempre debió tenerlo, como siempre y en cualquier gobierno debe ser así. Debemos respetar la Constitución. La Constitución nos establece la cultura como un derecho fundamental de los bolivianos. Nos las establece también la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. Entonces nosotros debemos fomentarla, debemos exigirla y debemos, en la medida de lo posible, continuar en el ámbito cultural, fomentando desde el pequeño productor o cantante o artista hasta el más grande de los escritores que podamos tener en la presentación de un libro, en la composición de una canción, en la grabación de un baile, de una producción audiovisual. Debemos estar como gobierno central, enfocándonos en cada uno de ellos. Debemos darle la importancia que merecen, conforme lo que ellos han otorgado a nuestro país. No podemos dejarlos en el olvido, más todo lo contrario. Debemos hacerlos parte del sistema productivo y del sistema económico, de ese motor económico que queremos para Bolivia, de ese motor económico que tiene que ser una alianza público-privada y social. Muchísimas gracias. La misma pregunta para Ignacio. ¿Van a mantener el Ministerio de Culturas para que sea parte justamente importante del desarrollo ideológico del país? Categóricamente no. La cultura no puede servir a ninguna ideología. Es decir, la cultura tiene que ser algo descentralizado, una creación independiente y autónoma de los artistas. No vamos a repetir lo que ha hecho el movimiento al socialismo de hacer culto a la personalidad ni de idealizar el pasado prehispánico como lo hizo el MAS. Yo parto personalmente de la premisa de que la belleza, en el sentido estético, filosófico, es un concepto absoluto. No puedes reivindicar causas sociales con el arte. Algunas personas creerán que sí, pero yo no. Entonces, vamos a promover, más allá de las afinidades políticas, programas de movilidad artística. Tenemos que exportar nuestra cultura. Te voy a poner un caso específico. Por ejemplo, tenemos que estar presentes, tiene que haber un stand de libros y autores bolivianos en las ferias más importantes del libro en el mundo. Te hablo de la Feria del Libro de Guadalajara, de la Feria del Libro de Miami, de la Feria de Frankfurt en Alemania, que es la más importante. Bolivia no tiene presencia y tenemos que hacer conocer nuestra literatura clásica, creación de la pedagogía nacional, Raza de Bronce, Pueblo Enfermo, La Chascañao y todo este canon literario que nos define como bolivianos, ¿verdad? Nos tienen que conocer por esa parte también, no solo por el turismo, el folclore y la gastronomía. Y una cosa muy importante, vamos a crear centros comunitarios ciudadanos, como nosotros los llamamos CCCs, que van a ser espacios en donde la ciudadanía
ciudadanía va a poder encontrar educación de calidad vinculada a la buena alimentación y al deporte, que creo que es un tópico que vamos a abordar luego, y también a la cultura, a lo que somos, al estudio sano y desideologizado de nuestro pasado prehispánico, de nuestra cultura, por supuesto de nuestra gastronomía, de nuestra literatura. Gracias, Ignacio. Ali, Ignacio acaba de decir algo que es contundente, que la cultura, el Ministerio de Culturas no puede servir a ninguna ideología. ¿Qué piensa usted, por favor? Para mí el Ministerio de Cultura debe servir a todas las ideologías sin discriminar a unas y a otras. Mientras ellas sean en beneficio de la sociedad y éstas tengan arraigadas la cultura boliviana, la historia de nuestra cultura, el Ministerio debe intentar promover las culturas. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir al corazón de una IOC, de una comunidad indígena originario campesina, en las que las ideologías de ellos mismos estén arraigadas en su cultura, vienen fusionadas, vienen en una sola, y nosotros no podemos pensar, no podemos intentar desarraigarlos o separarlos y separar a estas comunidades de sus diferentes ideologías culturales. No podemos separarlos porque muchas de estas culturas y muchos de estos bailes y muchos de estos principios culturales en las comunidades vienen arraigados con sus ideologías. Vemos el claro ejemplo, para ponerlo en contexto, de la diablada, que viene ideologizado en cómo el tío pertenece a una glorificación en la mina de un ente superior a cual se le pide permiso para poder ingresar a la misma. Y todo esto se hace de forma cultural, se lo convierte en una ideología, pero en una ideología cultural plasmada en el baile. Por lo tanto, para mí es definitivamente, y bueno, para mi partido en realidad, porque yo hablo en representación de todos ellos, es primordial poder fomentar la cultura desde el ministerio, porque los ministerios están creados para eso, para poder fomentar no solamente un gasto insulso al Estado. Si vamos a crear ministerios y si vamos a mantener ciertos ministerios, es porque tienen como función directa promocionar a cada ciudadano, porque tienen como función directa ayudar a cada ciudadano boliviano, no así coartarlo, no así como antes se hacía, simplemente para tener 1, 2 o 10 pegas más. Ignacio, gracias Ali. Ignacio, ¿está usted de acuerdo? Él prácticamente rebate lo que usted está señalando. Es que creo que hay una confusión en torno a qué es qué es Ali lo que cree como ideología. Obviamente que tienes que respetar un producto cultural que viene de un determinado sector social, totalmente de acuerdo, pero eso no es ideología. Ideología es algo más político, ¿verdad? De fascismo, capitalismo de Estado, libre cambio, esas cosas. Y esas cosas tienen que estar aparte de si te ayudo o no como Estado en tu producción cultural. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Lo puedo rebatir? Claro que sí, adelante. La ideología como definición, y me voy a tomar el atrevimiento de leerla, es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad o movimiento cultural, religioso, político o etcétera. Entonces nos estamos fijando claramente en que se puede y se debe ver a una ideología dentro de nuestra realidad como bolivianos, como una colectividad y un movimiento cultural. Estamos hablando de cultura, no estamos hablando en este momento arraigados a la política o a la religión, estamos hablando de cultura. Por lo tanto, es así que arrebato y que pongo en evidencia mi punto de vista. Ignacio. Yo simplemente preferiría hablar de diversidad cultural, porque cuando uno habla de ideología, uno tiende más a creer que es político. Él ha leído seguramente una definición de diccionario que la respeto y debe estar ahí, pero yo preferiría hablar de diversidad cultural, que es totalmente respetable, y Comunidad Ciudadana va a hacer promoción, va a patrocinar toda creación artística, ya sea esta de Occidente, de Oriente, de valles, de llanos, del norte o del sur. Ali, ¿quieres responder? Por supuesto que sí, ¿no? Comparto. En realidad es lo que yo quería decir. Debemos promover, y el Ministerio de Cultura debe y deberá promover a todas las culturas, a todas las ideologías culturales, a los movimientos culturales que tenemos en el país, porque debemos respetarlos de pe a pa, sin discriminación, sin pensar, como decíamos antes, en Oriente, en Occidente, sin pensar en católicos, cristianos, musulmanes. Debemos en realidad enfrascarnos en la palabra en un conjunto, bolivianos.
Muy bien, muchísimas gracias. Quiero tocar otro tema que tiene que ver también con la parte cultural de nuestro país y es el de la identidad cultural. La identidad cultural en nuestro medio, tomando en cuenta cuántos pueblos, etnias tenemos en nuestro país multicultural, por cierto, pero sin embargo todavía creo que no se está cumpliendo esa función. El Ministerio de Cultura debería resaltar justamente aquello. Ignacio, tiene 2 minutos. El Ministerio de Culturas tiene una labor fundamental y cuyo objetivo no deberíamos perder, que es la promoción cultural. Esta promoción hemos dicho que está vinculada con la economía naranja, que es encontrar un punto medio entre nuestra producción como bolivianos, como entes que vienen de un pasado prehispánico, como personas que tienen un pasado que a veces no es bien aceptado, y como personas que tienen que estar vinculadas con la modernidad, con la globalización, con las tecnologías que vienen de Occidente. Pero la parte nativa, la parte vernacular es ciertamente muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este sentido? Vamos a implementar un conjunto de políticas públicas que estén orientadas a la producción cultural nativa. Voy a poner un ejemplo muy concreto. La música de violín que se hace, la música de cuerdas que se hace en la Chiquitania, por ejemplo. En este sentido, hay muchos programas internacionales de educación musical que sacan las filarmónicas, por ejemplo, de Europa. Entonces, más allá del aprendizaje que tiene una persona tocando su violín aquí en la Chiquitania, vamos a promover becas a la excelencia para que esa persona pueda ir a mejorar sus conocimientos a Europa. Este es uno de los ejemplos que te pongo. Lo mismo podríamos hacer con la literatura. Los escritores estamos totalmente aislados y relegados. Vamos a lanzar programas de becas en el marco de la ley del mecenazgo, que es de la que te estaba hablando, para que los escritores puedan hacer cursos de posgrado, de maestría, vinculados a la literatura afuera. Y lo mismo con los escultores, con los pintores, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. La misma pregunta, Ali, por favor. ¿Qué van a hacer con el tema de la identidad cultural? Bueno, la identidad cultural la entiendo yo como los valores, tradiciones y sobre todo la pertenencia de cada sector social a un determinado grupo cultural. Por lo tanto, en los últimos años, y no sé en cuántos últimos gobiernos, no hemos tenido en el Ministerio de Cultura gente destinada a la cultura, gente que haya hecho producciones audiovisuales, gente que sea cantautora, gente que haya desarrollado música, gente que haya escrito libros, gente que haya desarrollado eventos o festivales culturales, ya sean ferias de libro, ya sean organizaciones de eventos musicales, de shows musicales. ¿Cuántas veces no hemos tenido la oportunidad de darle a esa gente que sabe las necesidades del sector la oportunidad de llevar y de dirigir un ministerio? Por eso nosotros creemos mucho en la capacitación y en la meritocracia para una vez estar en el Ejecutivo, poder ordenar diferentes puntos de este mismo. Por lo tanto, yo en mi parte como partido también vemos que la identidad cultural ha sido relegada. Porque la identidad cultural se debe entender como la pertenencia a determinado grupo social o a determinado colectivo en desmedro de otro. Y nosotros no hemos sabido acoplar a esta diferente identidad cultural a ciertos grupos sociales. No hemos sabido dejar a las personas sentirse orgullosas de su identidad cultural. Hemos sido, pese a todos los intentos de los anteriores gobiernos de erradicar la discriminación, hemos sido discriminadores. Y esa discriminación lo único que ha permitido es que esa identidad cultural se pierda dentro de nuestros propios partidos, dentro de nuestros propios equipos y dentro del propio gobierno. Por lo tanto, nosotros, como creemos, fomentamos la identidad cultural dándole lugar a estas personas, a como nos dice la Constitución, defenderlos, protegerlos, respetarlos y fomentarlos. Muchas gracias, Ignacio. ¿Está de acuerdo con lo que dice Ali? Sí, yo creo que la cultura, la identidad cultural ya está muy forjada en todo el territorio nacional, en todos los países y en todos los continentes. Es decir, hacer un fomento a la identidad cultural para que ésta se conforme, yo creo que es algo tardío, ¿no? Estamos en el siglo XXI, ahora tenemos que hablar de capital humano.
vale decir, en una modernización, si se quiere, desde el aspecto cultural de ultramar, de Occidente, sin dejar de lado, reitero, la cultura nativa. Tenemos que potenciar lo que ya tenemos que darlo al mundo para que se nos conozca como sociedad y como colectividad, pero creo que tenemos que abrirnos, reitero, a la cultura de Europa, de los otros países, porque hemos vivido cerrados como en una isla, al igual que en las relaciones internacionales durante los últimos 14 años. Muy bien, muchas gracias. El tema de la, Ignacio, Ali, el tema de la globalización de la que habla justamente Ignacio, y hay muchas personas, muchas críticas en torno a justamente a esa absorción cultural que hay de determinados pueblos, que al final logra hacerse una mezcla total y se pierde realmente lo original. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Yo más bien opino que la globalización, si bien ha tenido efectos positivos dentro de la sociedad, porque hemos podido compartir no solamente nosotros, sino ellos de nuestra cultura y nosotros de la cultura del exterior, nosotros de la cultura internacional, la cultura internacional de nosotros. Pero lo fundamental en esto es lo que dice nuestra Constitución. Es momento de cumplir lo que dicen nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que está escrito. Debemos fomentar nuestra cultura, debemos fomentar la identidad cultural, debemos respetar a nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora lo vemos tal vez con diferentes ojos, porque no los vemos como lo que realmente son. Son patrimonio cultural y son patrimonio intangible, no solamente de nosotros los bolivianos, sino de toda la humanidad. En un futuro vamos a ser los principales causantes de que nuestros pueblos indígenas vayan desapareciendo poco a poco, de que nuestra identidad cultural se vaya europeizando o americanizando, cuando me refiero a Estados Unidos de Norteamérica. Cuando me refiero a que nuestras comunidades, nuestras organizaciones y nuestros pueblos indígenas originarios campesinos se ven muchas veces desligados de la política nacional, desligados de la sociedad, desligados del tema empresarial. ¿Por qué? Porque no hemos sabido integrarlos conforme avanza la tecnología. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Es claro, por ejemplo, uno de nuestros planes, que se tilda más a lo económico, pero también entra arraigado a lo cultural, es poder facilitar la tecnología y las maquinarias necesarias a nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, no solamente para que ellos fomenten su cultura, sino también para que ellos fomenten su economía. Cuando la economía está bien, la cultura es mucho más fácil de desarrollarse. Cuando la economía está bien, la educación es mucho más fácil de desarrollarse. Cuando la economía está bien, la salud es mucho más fácil de desarrollarse. Y lo hemos visto así, especialmente en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, debemos fomentar la educación en primera instancia, la economía y definitivamente nuestra cultura. Gracias, Ali. Les pido por favor un momento, nos vamos a una pausa y enseguida continuamos hablando, pero esta vez ya de otra temática que es importante, deportes. Ocho programas, 8 temas, 8 partidos, 8 proponen. Antes de unas elecciones cruciales para el país, el futuro de Bolivia se decide ahora. Salud, empleo, educación y brecha digital, violencia de género, derechos de los pueblos indígenas, medio ambiente, democracia, reactivación económica. 8 proponen todos los martes y jueves a las 10 de la noche por Bolivisión. El abrazo del reencuentro.
siempre hay un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Y qué mejor en tu propio lote de terreno, en Casa Mía, porque la alegría siempre es buena y debe continuar. Hey, 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 Mía, Mía. Lotes en el Urubó, la zona de mayor crecimiento de Santa Cruz, con cuota inicial desde $25, avenidas pavimentadas, transporte público. Lotes desde $1 diario. Lotes doblemente buenos. ¿Tu pelo no para de caer? ¿Encuentras pelos por todas partes en todo momento? Reduce la caída con Tío Nacho Herbolaria. Con el poder de los extractos anticaída combinados con la infinita nutrición de la jalea real, fortalece el cabello desde la raíz. Para un pelo más resistente, fuerte y con menos caída. Para la caída, Tío Nacho Herbolaria. Nos ha tocado vivir un momento muy difícil a nuestra generación y creo que la música siempre será el alimento y el vehículo que va directo al corazón para poder ahuyentar tristezas y penas. Tenemos nuestra página que es bonanzabolivia.com, donde ustedes pueden descargarse todas las canciones que desean, a través también de la red Bolivisión, escaneando el código QR Bolivisión, apoyando al arte y a la cultura. Visítenos y podrán vernos con canciones nuevas, con canciones clásicas. Un abrazo. Hablemos ahora sí de deportes y con nuestros invitados esta noche para que ellos nos puedan señalar cómo representan a diferentes alianzas políticas, cómo van a hacer para que el Ministerio de Deportes, si es que ustedes lo van a instaurar, sea para beneficio de los deportistas del país. Arranco con usted, Ignacio. Algo muy importante que quisiera que sepa la distinguida audiencia es que en Bolivia tenemos leyes para todo y para nada. Lo triste es que no se cumplen. En Bolivia tenemos la ley 804 promulgada en mayo de 2016, que es la ley del deporte, ¿verdad? Esta ley es en verdad ampulosa porque nos plantea que se va a promover el deporte, que se va a promover a los deportistas de élite, etcétera, etcétera, cosa que nunca se ha hecho. En Bolivia lo único que se ha visto lamentablemente es la construcción de canchas que están cerradas, que están destruyéndose y de colegios y de coliseos que están atravesando por la misma situación. Lo que propone Comunidad Ciudadana son dos puntos muy específicos y muy importantes. El primero es hacer una institucionalización de los cargos técnicos relacionándolos con las estructuras deportivas nacionales, ¿no? Hacer centros de entrenamiento, instalaciones públicas y otras dependencias más. Y el segundo punto es convertir al deporte en parte del ecosistema naranja y del desarrollo comunitario. Esto también está vinculado con la economía naranja, con hacer esta triangulación entre educación, deporte y cultura. Vamos a tener que trabajar estrechamente con el Ministerio de Educación, como ya lo había anticipado, pero también con el Ministerio de Economía para hacer un gasto razonable y un gasto favorable para nuestros deportistas. Asimismo, a la otorgación de becas y la coordinación estrecha con federaciones olímpicas para promover a los deportistas destacados, pero no solamente pensar en el fútbol, estimado, sino también pensar en la natación, pensar en el racket, pensar en el tenis, diversificarnos, así como en la cultura y en la educación. Mi punto de vista es mirar afuera, no solamente enfocarnos en el fútbol. Bien, muchísimas gracias, Ignacio. Ali. Nosotros en la Alianza Creemos hemos tomado la determinación clara de poseer dentro de nuestras listas y dentro de nuestras filas a la mayor cantidad de personas de los diferentes ámbitos. En mi claro ejemplo, he sido campeón departamental de automovilismo en varias oportunidades, campeón municipal, muchas carreras ganadas a nivel nacional, por lo que te puedo decir y les puedo decir a la ciudadanía que he sentido y he vivido las carencias del deportista desde muy adentro. Las he vivido desde muy niño, viendo a mi padre practicar el deporte. Las he vivido también dentro del ámbito del fútbol, porque he llegado a jugar preprofesionalmente. Y también lo puedo decir que lo he vivido ya cuando he sido maduro, cuando he crecido. He visto que los niños no tienen la oportunidad de dedicarse al deporte que merecen.
no tienen la oportunidad de desarrollarse integralmente de forma educativa, de forma cultural y de forma deportiva. Porque el aspecto físico y la recreación son cosas diferentes. Nosotros debemos apuntar, por ejemplo, a un Marco Bulacia, más bien lo tenemos en imágenes, qué oportuno realmente. Un joven que está a punto de obtener el campeonato mundial de rally. Y muchísima gente ni siquiera lo sabe en Bolivia. Debemos eliminar esto. En la Alianza proponemos puntos bastante claros. La descentralización del deporte. Debemos saber que cada municipio y cada departamento poseen y saben la información exacta de las carencias del deporte en cada uno de sus sectores. Promovemos centros de alto rendimiento no solamente para futbolistas, sino para todos los deportes de élite. Y también así promovemos un fondo común del deportista. Este fondo común que debe ser no solamente financiado por organismos internacionales, sino también parte del Producto Interno Bruto destinado a la promoción de estos deportistas que van a dar la cara por Bolivia, y nosotros dándoles las condiciones recién podemos... Tiempo, Ali, muchísimas gracias y estamos a punto de cerrar. Por favor, sus conclusiones en 2 minutos. Adelante, Ignacio. Bolivia está pasando por 3 crisis: la crisis de corrupción, la crisis económica y la crisis de salud. Pero voy a hablar un momento como artista, como escritor y como deportista también, porque antes de la pandemia solía hacer natación, trotar, solía hacer esgrima. Creo que son 2 sectores que merecen la atención del Estado, que merecen la atención de los diputados, del presidente. Y es por eso que nos comprometemos a establecer estos puntos que he expuesto sucintamente esta noche aquí con ustedes. Comunidad Ciudadana es una estructura de ciudadanos que se conforma por obreros, por artesanos, por profesionales y también por deportistas. Y en ese sentido voy a hacer una enumeración breve de lo que hemos propuesto. Para el deporte, una institucionalización de los cargos técnicos y convertir el deporte en parte del ecosistema naranja, que es lo que decíamos ahorita. Y en la cultura, la creación de un Consejo Nacional de Cultura, de un plan de reactivación cultural, la ley de culturas, la ley del mecenazgo y las industrias creativas que van de mano con los centros comunitarios ciudadanos. Les pido su voto, porque claramente tenemos 2 alternativas. La alternativa de el MAS, 0 deporte, 0 cultura, una educación deplorable, un sistema de salud igualmente deplorable, despilfarro, corrupción, malversación, y la oportunidad de votar por Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, Comunidad Ciudadana, que es una alternativa que propone, que es una alternativa que apuesta por la modernización, para que Bolivia ingrese al tercera centuria modernizada, tecnológica, en armonía con la tendencia del mundo. Y una cosa última, ahora los países no se miden por qué explotan, sino por qué producen intelectualmente y cómo se desarrollan físicamente. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias por haber estado con nosotros. Ali, conclusiones, por favor. Gracias, Miriam, por el espacio. Gracias a toda la teleaudiencia. Como conclusiones, creemos, por orden, y más por orden, por consejo de Marco y de Luis Fernando, nosotros no repetimos lo que dicen nuestros candidatos. Quisiera decirles, como Luis Fernando, préstenme 5 años, les voy a devolver una Bolivia mejor. Lo que yo les digo es que yo, como joven, desde mi lado, si llego al Parlamento, tenemos una visión clara. Queremos hacer cumplir todo lo que decimos. No solamente decir muchas cosas, sino cumplirlas. Segunda cosa, no pensamos atacar a los demás. El MAS tuvo su momento, tuvo sus errores, los que todo el mundo sabe. No necesitamos repetirlos 50 veces más para que la gente se dé cuenta el nefasto gobierno que hemos tenido con el movimiento al socialismo. Yo vengo aquí a hablar de las bondades de mi proyecto. Y las bondades de mi proyecto son el fomento al deporte, el fomento a la cultura, la creación de fondos independientes que tengan como objetivo fomentar a la población y a la ciudadanía que desea destacar dentro de las actividades culturales, dentro de las actividades deportivas, poner en su lugar y poner de una buena vez a las personas encargadas de hacer política en el lugar de hacer política, y las personas encargadas de hacer ejecución de planes de gobierno, ejecución
de todos estos proyectos que les estamos diciendo ahora en su lugar. Ellos van a ser encargados del Ministerio de Cultura, gente que ha estado y ha vivido y ha tenido ese tacto con la cultura alrededor y a través de su vida. La gente del deporte estará pues encargada del Ministerio de Deportes, estará empapada de los problemas de los deportistas y sabrá cómo actuar para poder solventar todos los problemas que hemos venido viviendo hace muchísimos años, no solamente con el gobierno del MAS. Así que les encargo a ustedes que en sus manos está dejar de votar con miedo, dejar de votar con pena y votar por la mejor opción que a ustedes les parezca. Nos vemos de aquí a 5 años y les prometo cumplir en el Parlamento. Muchísimas gracias a Ali, también a Ignacio, hoy hablando acerca de cultura y deportes. Gracias a usted también por haber estado con nosotros en este debate en Bolivia Decide. En breve nos vemos en Hora 23. Este sector es auspiciado por Prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Y en este inicio de semana los saludamos desde el Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Vivimos en un mundo globalizado en el cual los problemas viajan de una punta a la otra del planeta en tan solo segundos. Este año fue más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro. Debemos forjar la paz y difundir la compasión, amabilidad y esperanza. Debemos trabajar todos juntos para defender valores como la tolerancia y el respeto, en pro de conseguir una sociedad en mayor armonía y perfecta convivencia. Y con este mensaje revisemos cómo se comportarán las temperaturas mañana martes 6 de octubre. Presten atención. En la sede de gobierno la mínima se registrará a los 2 grados centígrados, la máxima será de 17, mayormente despejado al igual que en Cochabamba, donde la mínima será de 10 grados y la máxima de 28. Y en Santa Cruz les espera sol pleno con una mínima de 23 y la máxima alcanzará los 34 grados centígrados. Vamos avanzando hasta Potosí, Oruro y Chuquisaca. En el departamento de Potosí la mínima será de 1 grado, la máxima de 18. Estará mayormente despejado al igual que en Oruro, donde la mínima descenderá hasta 1 grado centígrado, la máxima será de 21. Y atención Chuquisaca, sol pleno para ustedes, la mínima será de 8 grados y la máxima de 26. Y para finalizar, nos vamos hasta Pando, Beni y Tarija. En el departamento de Pando la mínima se registrará a los 23 grados centígrados, la máxima será de 37, estará parcialmente nublado. En Beni mayormente despejado con una mínima de 24 y la máxima será de 39. Y en Tarija la mínima de 14 y la máxima ascenderá hasta los 29 grados centígrados, estará mayormente despejado también. Y este consejo es para ti, cansado y el día recién empieza, demasiadas cosas pendientes, prueba Tónico Inti, la cucharada de fuerza que necesitas para superar el día. Tónico Inti, un jarabe reconstituyente y vigorizante que mejora el rendimiento físico, ahora con y sin cafeína en presentaciones de 200 y 500 ml. Y recuerda que evitar el contagio de COVID-19 es tarea de todos. Presten atención porque les dejo con el pronóstico extendido por departamento y que tengan un reparador descanso. La cucharada de fuerza para superar el día, con y sin cafeína, ahora en 200 y 500 mililitros. Tónico Inti es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Este sector fue auspiciado por